Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, hola. No os vayáis porque va a empezar la presentación más peculiar de esta Semana Negra, un hecho único que si no estáis, no seréis testigos de él. Y va a ser muy interesante, también muy enigmático y seguro que muy ilustrativo. Veréis que en el programa sale presentación de la Taberna de Silos de Lorenzo G. Acevedo con Juan Cerezo y Miguel Barrero. Me preguntaban ahora mismo Óscar, el encargado de la carpa, que si ponía 3 botellas y le dije que no, que pusiera 2, porque esta presentación tiene la peculiaridad de que nadie, ni Juan ni yo, conocemos al autor, que posiblemente esté por aquí sentado o no, porque yo lo último que supe es que había manifestado su intención de venir. Nadie sabe quién es Lorenzo G. Acevedo. Sabemos que el año pasado publicó esta novela, La Taberna de Silos, que es tan buena que se ha colado entre las finalistas del Premio Espartaco, que se fallará mañana. Y me llevé una grata sorpresa cuando hace un mes y medio me enteré de que publicaba justo antes de la Semana Negra una nueva novela que titulaba La Santa Compaña y que, como la anterior, está protagonizada por Gonzalo de Berceo, el padre de la literatura en lengua castellana, al que él travestía de detective monacal más que privado, ¿no? Entonces, cuando ocurrió todo esto, yo escribí a Juan, editor de Tusquets, y le dije: oye, Juan, tengo un problema. Tienes un autor que no quiere desvelar su identidad como finalista del Espartaco y además ha publicado una novela que también quiero presentar en la Semana Negra. ¿Está dispuesto Lorenzo G. Acevedo a desvelar su identidad y aparecer en la Semana Negra? Él me dijo no. Y dije, bueno, ¿te vendrías tú a hablar en su nombre y explicarnos la extraña historia de este escritor y de su obra? Y me dijo sí. Y aquí está Juan Cerezo, al que le agradezco muchísimo que haya venido a la Semana Negra. ¿Es la primera vez que se presenta una novela de Lorenzo Acevedo? Es la primera vez que se presenta esta novela. Buenas tardes a todos, muchas gracias por... Es un hecho histórico esta presentación. Sí, es un hecho histórico. Estáis siendo coprotagonistas de un hecho histórico, no solo en la Semana Negra, sino en la literatura universal. La primera presentación de un autor al que nadie conoce. ¿Cómo llega Lorenzo Acevedo a ti? ¿Cómo lees ese primer manuscrito de La Taberna de Silos? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando recibes toda esta historia? Pues la verdad es que es una novela que yo, cuando me llegó el manuscrito, pensé que se había equivocado de editorial. Pensé, bueno, no conoce el catálogo de Tusquets, solemos publicar novela contemporánea. Es verdad que tenemos a grandes autores de novela policíaca, de los que estamos muy, muy orgullosos. Están aquí Padura y bueno, hemos publicado tradicionalmente en traducción a John Connolly, a Mankell, a Petros Markaris, muy buen amigo nuestro también, a Eugenio Fuentes. Pero es la primera vez que nos llega una novela eminentemente, claro, protagonizada por Gonzalo de Berceo, lo cual ya yo di un respingo, y que además habla de una época, el siglo XIII, y de una peripecia que yo creí que era directamente para una editorial de novela histórica, ¿no? Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando empecé a leerla? Cuando pedí un informe, el informe fue muy positivo, porque decía, es una novela inesperada, y cuando yo la leí me encontré que era una novela con muchísima ironía, con muchísima sabiduría y con muchísimo talento literario, tal cual. Basta abrirla, yo creo, por cualquier página,
leerla en voz alta y uno se da cuenta que ahí dentro hay un escritor, detrás de ese nombre hay un escritor. Claro, cuando yo le pedí pues que dónde estaba y él me manifestó ya desde el principio que quería mantenerse oculto, quería mantenerse tranquilamente en La Rioja, donde vive, y quería que no se supiera su identidad. Y ahí me reveló algo de lo que yo no caí, pero que me parecía muy coherente, que me dijo, bueno, como habrás descubierto, el nombre es intencionado. Y digo, ¿cómo que el nombre es intencionada? Y fue cuando caí en la cuenta de que, ordenando las letras de Lorenzo G. Acevedo, sale el nombre del protagonista, ¿no? Es decir, si uno busca enseguida, entiende que el protagonista es como si efectivamente esa primera persona nos hubiera llegado contándonos sus historias en el siglo XIII. Y ese Gonzalo de Berceo, o Lorenzo G. Acevedo, pues la verdad es que, como tengo que reconocer que sabía muy poco de él, salvo haber visitado San Millán de la Cogolla, como supongo que algunos de ustedes han hecho, o de saber desde mis años escolares que es el primer poeta en lengua española, el primer escritor, porque es el primero que firma sus obras, ¿no? Por supuesto son obras manuscritas, pero deja constancia que las ha escrito él. De pronto, esos pequeños datos que sabemos de ese personaje, al leer la novela me hicieron muchísima gracia, porque ya desde mis recuerdos escolares sabía que alguien que se presenta como poeta y que pide como premio a sus versos una copa de vino, un vaso de vino, de buen vino, por haberlo hecho en Román Paladino, debía ser un tipo bien simpático, bien simpático. Y la novela demuestra que es un personaje, la verdad es que irresistible, porque es de esos primeros monjes, en este caso, bueno, encargado, capellán de un pueblo, de su propio pueblo, que se nota que tiene una gran comprensión hacia los pecadores, hacia las personas que sucumben a la tentación, a los vicios, porque de eso van muchas de sus obras, ¿no? De eso van los milagros de Santa María, que él escribió, ¿no? De cómo la Virgen se apiada pues del cura que es demasiado débil ante las tentaciones del alcohol, de la mujer que ha sido infiel, del hombre que ha cometido todo tipo de, a lo mejor se ha dejado llevar por las pasiones más bajas. Nos está hablando en realidad de un personaje muy comprensivo con los defectos, no solo con los defectos, sino con las pequeñas, los pequeños pecados que todos cometemos. Y claro, no hay nadie mejor para poder interesarse por la vida de los demás y, de alguna manera, investigar asuntos que no le competen. Porque lo mejor del protagonista de La taberna de Silos es que él no quiere ser investigador, él simplemente quiere aclarar algo que los demás no quieren que se sepa, ¿no? Y eso es muy simpático, muy simpático. Sí, Gonzalo de Berceo es una figura que suele caer simpática cuando estudiamos literatura, por eso que comentas, ¿no? Y además es lo que tú dices, parece que no es un hombre de acción, sino que es un hombre al que la acción secuestra, digamos. La acción lo lleva, en un caso, a irse al monasterio de Silos, a averiguar qué pasa con unas extrañas muertes, y en otro caso a viajar a Santiago de Compostela y encontrarse, a verse con un amigo al que conoce en la primera novela, y encontrarse allí con una escena dantesca que es la que mueve la acción, ¿no? Sí. En ese aspecto son novelas que empiezan casi en media res y luego van desgranando un argumento que es más que un mero accidente, digamos, que propicia la trama, sino que sirve para hacer la radiografía de un tiempo. Sí, yo creo que la gran habilidad, yo creo que cuando empiezas a leer la novela, la primera, La taberna de Silos, y luego, por supuesto, la siguiente, La Santa Compañía, creo que uno descubre que hay una intención clarísima de divertir, de no aburrir nunca al lector y de mostrarle aspectos muy desconocidos de esa época. Entonces, las primeras escenas en las dos novelas, creo que van a empezar a ser una marca de estilo de Acevedo, es que son dos escenas impactantes, muy impactantes. La primera creo que las puedo contar porque son justo el primer capítulo de cada una de ellas, ¿no? La primera es un refectorio del monasterio de Silos, de Santo Domingo de Silos, y todos los monjes, todos muy peculiares, con gestos muy característicos, incluso se adivinan
que en el propio refectorio hay una mujer disfrazada de hombre que también se oculta, digamos, con la capucha. Todos están disfrutando algo muy poco frecuente, que es un guisado, un estofado exquisito, que no hayan probado nunca, ¿no? Y van un poco, mientras oyen la lectura del día, están deleitándose en un plato que parece inesperado porque no es festivo ni nada que celebrar, cuando de pronto alguien da el grito y descubre un dedo en la escudilla, ¿no? Es decir, que se están comiendo a un cadáver. Bueno, todo eso confiesa el propio narrador que para que se entienda tiene que contarlo desde el principio. Entonces volvemos a muchos días antes, cuando su abad en San Millán de la Cogolla le sugiere que por qué no va a Silos a copiar uno de los manuscritos y a establecer un tipo de relación con el abad allá, que en el fondo es invitarle a que haga de diplomático, porque la guerra entre monasterios era muy importante y era una guerra por posesiones. Los monasterios se enriquecían, por una parte se atraían a los peregrinos, ¿no? Pero por otra, muy importante, sí concedían el sitio privilegiado de la propia iglesia, del monasterio, como tumba de las personas ilustres. A cambio de esas tumbas, las grandes fortunas tenían que ceder un testamento importante a los monasterios, que casi siempre eran pues, heredades, cultivos, propiedades, ¿no? Y claro, con esos cultivos en territorios, sobre todo en La Rioja, eran mayoritariamente vides, eran viñas, que ellos luego convertían en vino, y era un vino que se cuenta muy bien en la novela, era un motor económico de primera categoría, porque era un vino que se le llegaba a enviar a Galicia, y en Galicia se exportaba a Inglaterra, un sitio donde ese era muy codiciado, ¿no? Entonces descubres a través de la novela, primero, el impacto de las escenas, la ironía permanente de este personaje que hace de detective a pesar suyo y que por su tono desengañado, por su mirada crepuscular, parece más bien Humphrey Bogart más que Sherlock Holmes, porque es un tipo, en fin, que en vez de llevar gabardina lleva el hábito, pero tiene un tono muy como dice el propio Acevedo, ¿no? Es decir, no he querido seguir la huella de una novela inimitable como era El nombre de la rosa, sino acercarme más a otro tipo de modelos de investigación, que son los modelos americanos, ¿no? Es decir, hacer algo que recuerde, pero que no sea, que recuerde ese personaje un poco desengañado, a veces irónico, a veces cínico, que era el Humphrey Bogart que todos hemos leído en muchas novelas americanas. Bueno, pues ese personaje además te está contando cosas fascinantes de la Edad Media, en serio, fascinantes. Lo del vino es uno de los grandes atractivos de la primera novela y un motor de la segunda. Porque ese vino era un negocio, pero a la vez ese vino era un consumo muy habitual en la Edad Media. El agua era venenosa, el vino no te podías poner enfermo. El agua te podía dar infecciones y era incluso malsano beber solo agua. En cambio el vino, desayunarse con vino, beber vino, muchas veces muy diluido, era beber una bebida segura y que además te provocaba mucho placer, ¿no? Por eso el vino, el propio vino que se toma Gonzalo de Berceo, el vino por el que va detrás del negocio, el vino que se toma en las posadas donde recala, es muy importante en las dos novelas. Y eso también es muy, muy original. Hay también una reflexión interesante, es decir, cómo Gonzalo de Berceo se considera un escritor propagandista. Es decir, él escribe no por inspiración a secas, sino por encargo o para sacar ganancia de la publicidad que él mismo da a los monasterios, a los santos a los que glosa, ¿no? Sí, el tono cínico de él, ese tono pues de personaje un poco más contemporáneo nuestro, ¿no? De tipo que escribe desde una cierta vejez recordando sus peripecias, lo da porque él mismo dice, bueno, yo que tengo el veneno de la literatura, porque disfruta mucho cuando alguien tiene los milagros de la vida de San Millán, ¿no? Que fue una cuarteta vía que él firmó con la vida de San Millán y circuló mucho en la Edad Media en manuscritos que se encuadernaban. Él reconoce el orgullo de soy un escritor y aquí me están leyendo, ¿no? Y alguna vez alguien le reconoce tú escribiste esa cuadernavía. Pero a la vez sabe que como muchos literatos,
se ha tenido que vender, se ha vendido al poder. El poder es el abad que le pide que escriba ese tipo de libros para hacer famoso al santo, para atraer a los peregrinos y de alguna manera para utilizarlo como medio, como tú bien dices, de propaganda. De hecho, sabemos que él firmaba sus libros, sus poemas, sus composiciones, porque en los otros documentos que aparece, Gonzalo de Berceo ejerce de notario. O sea, tenía estudios, ha estudiado en una de las primeras universidades de la península, que es Palencia, el Estudio General de Palencia. Eso es muy bonito también, porque en la Santa Compañía se va a encontrar, como ocurre siempre, ¿no? Yo me he dedicado a la literatura, pero mis compañeros de estudios han prosperado. Se han hecho obispos, tienen, ¿no?, relaciones con el rey, son gente con dinero. Yo soy un pobre diablo, pero estoy orgulloso de lo que he escrito, a pesar de que me he vendido y hago de notario del abad y, por tanto, cuando escribo unos buenos versos, no me puedo reprimir y poner, y esto lo hizo Gonzalo de Berceo, que al menos me conozcan por eso, ¿no? Entonces, esa complejidad del personaje, que está repleta de guiños, como pueden ustedes adivinar, es lo que hace que el libro, yo creo que sea tremendamente original. Y lo que hizo que el libro yo dijera, bueno, Lorenzo, aunque no sepamos quién eres, aunque no quieras manifestarte, aunque mi departamento de prensa, que tú conoces bien, me mate, porque me digan, ¿un libro sin autor? ¿Pero qué promoción vamos a hacer? A pesar de todo eso... Te iba a preguntar justamente, ¿cómo lidia un editor moderno en un tiempo en que la imagen, las redes, la presencia tiene tanta importancia a la hora de vender un libro, que no es nada fácil vender libros? Deberíais comprar estos dos en cuanto acabe la presentación. ¿Cómo se lidia tener un autor que no existe en ese aspecto, ¿no? Pues lo que les estoy contando es que al final ha sido una manera de que el libro se defienda solo. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Bueno, con la Taberna de Silos ya podemos hablar, con este también, porque acaba de salir. El libro fue en la Feria de Madrid del año pasado, que fue justo la semana de salir, fue uno de los libros más vendidos de nuestra caseta, la caseta de Tusquets en Madrid. No supimos cómo la gente le interesaba que Gonzalo de Berceo protagonizara una novela. No sospechaba yo que iba a ser tan rápido. Y no solo eso, sino que empezó a recomendarlo y existió un boca a oreja muy bonito. Se hicieron eco luego ya los críticos, algunos comentaristas en diarios digitales y algunos libreros que también empezaron a lanzar la recomendación de quién hay detrás de este hombre. Incluso se admiten apuestas. Hay gente que cree que hay un escritor real, una escritora. Hay alguien que tiene que tener experiencia. Es demasiado bueno el libro como para que sea una primera novela, ¿no? Yo digo que es la primera novela de Acevedo, es lo que yo sé, y que este hombre sí que le pedimos como mínimo una breve indicación de su vida, ¿no? Y ahí sí que nos dijo que había estudiado teología, y un dato importante que creo que ha aumentado el morbo de los libros, que él también fue monje, que estuvo en un monasterio y que lo dejó por una mujer. Como él ha contado en alguna entrevista por escrito, claro, ahora que tiene una experiencia mucho más alejada de lo que fue vivir en un monasterio, ahora que tiene mujer, ahora que ha disfrutado de la vida, pues de un hombre, en fin, que se siente realizado porque es la mujer con la que quería estar, contar todo eso para él también tiene una parte de juego y de cierta venganza, porque evidentemente les he contado la parte simpática de los libros, luego verán, bueno, ya la misma escena de comerse a un cadáver en un estofado, ya adivinan por dónde van las cosas. Hay también una denuncia de cómo funciona el poder, de qué tipo de abusos se cometen en esos monasterios, de qué cosas se quieren disimular y por eso Gonzalo de Berceo es molesto y quieren que se vaya. Intentan, por supuesto, reciben más de una paliza, porque lo que va a contar no es nada agradable. Y como dice el autor en alguna entrevista por escrito, me he vengado de alguien contando estas cosas y por eso no quiero aparecer, por si me reconocen. Es curiosa, hay una contradicción en esto, ¿no? Por una parte, las novelas protagoniza Gonzalo de Berceo, que como has dicho es el primer autor de la literatura española que muestra conciencia u orgullo de ser autor y por eso firma lo que escribe, convertido en personaje por un autor que decide esconderse. Sí. Bueno, es una buena paradoja también, ¿no? Claro. Es bonito. Claro. Lo que él ha querido es que los libros se defiendan y para mi sorpresa los libros están saliendo muy bien, estamos muy contentos
Ya estamos en la 8ª reimpresión del primero, la segunda del segundo. Estamos en los 30.000 ejemplares, en este ya hay 20.000 en librerías. Estamos muy contentos porque el libro yo creo que tiene muchos ingredientes para que uno se lo pase muy bien. El único acierto, lo sacamos en verano y la gente, ahí ocurrió algo que a la gente le apetecía mucho leer eso, no sé si como guía de viaje o como un buceo por la Edad Media que te enseña cosas que uno no sabe, o simplemente por esa curiosidad que en el fondo es la gran pregunta del primero, de la Taberna de Silos. ¿Cómo que existe una uva que siendo tempranillo ha dado origen al Ribera de Duero? En realidad vino del Rioja, del tempranillo de la Rioja, ¿no? ¿Quién fue el que llevó aquello? Bueno, lean la novela y lo sabrán. Además, ¿por qué existe esa doble denominación de origen, ¿no? En mi caso, la casualidad quiso que la primera novela la leyera en un monasterio y la segunda la leyera en Santiago de Compostela, con lo cual pues, fue como sitio, leerlo metido en el ambiente, ¿no? Cuando él contacta contigo, cuando te pasa el manuscrito de la Taberna de Silos, ¿sabías ya o te manifestó que su intención no era quedarse aquí, sino hacer una serie, o eso fue llegando por añadidura? Bueno, él ya tenía la intención de hacer una serie, tenía ya escritos, o yo creo que abocetados, porque la primera novela acaba. También hay mucho humor, ¿eh? En toda esta serie de cosas también hay mucho humor, porque uno de los personajes secundarios, digamos, como en buena novela que se precie, como Sherlock Holmes tiene a su Watson, aquí Gonzalo de Berceo tiene a un tipo muy sorprendente y que te cae siempre muy simpático, porque recibe todos los palos. Es Lope. Lope es un tipo que habla como seguramente hablaban muchos en esa época de la Edad Media. Es una mezcla de italiano, latín, español, catalán, gallego. O sea, habla un romance, como se diría, un latín, perdón, estropeadísimo. Pero se hace entender. Incluso parece que sea medio, bueno, que le llama medio, quizás es moro. Lo que es un tipo muy curioso, es un buscavidas, es un pícaro, le gusta mucho el vino, pasa mucho tiempo más beodo que lúcido, que sobrio, pero es un tipo con muchísimo saber. Por ejemplo, ¿por qué los vinos son buenos o son malos? Él sabe el secreto, porque lleva muchos bebidos también trasegados. Y también sabe un poquito de medicina y también sabe de cosas que el propio Berceo le dice, ¿pero dónde has leído eso? Y le dice, hombre, en Averroes. Es que tú no has leído Averroes, yo he leído Averroes. O tú no has leído a los clásicos griegos, que yo sí que he leído. O sea, que es un tipo sorprendente, que le da citas y le enseña cosas a Berceo y se convierten en, no diría en inseparables, pero sí en muy buenos aliados. El segundo libro comienza porque el propio Lope, que ya está instalado en Santiago de Compostela, le dice a Gonzalo, tienes que venir, aquí hay negocio. Y como dice Gonzalo de Berceo, ¿quién no ha sucumbido a partir de una determinada edad a esos amigos de toda la vida que te dicen, invierte aquí que hay negocio? Yo sucumbí, me arruiné, pero mereció la pena. Y vamos a entender por qué va a Galicia, por qué existe ese tráfico con el vino que va nada menos que a Inglaterra, insisto. Hay mucho interés en el vino que se producía entonces. Pero Lope le va a contar otra cosa que ya les puedo decir porque es muy simpática. Dice, no, el negocio está muy bien, pero es que aquí hay una uva maravillosa, que es la uva Mencía. No te lo puedes perder. Bueno, si no se lo quieran perder, ya saben dónde tienen que ir a leerlo. Porque todo eso está ahí, Con una cosa añadida que no nos esperábamos y que el propio Lorenzo le ha hecho muchísima gracia, es que si ya aquí aparecen mujeres bravas y bueno, que van a seducir a Gonzalo de Berceo, porque también desempeñan ese papel de las posaderas que, en fin, han visto mucho mundo y saben cómo tratar a los hombres. En este caso, aparte de una posadera que habla en gallego muy simpática, aquí lo que hay es un convento de monjas. Y son monjas que se declaran en rebeldía. Es decir, que hacen lo mismo que las clarisas de Logrado. Lo mismo. Y hay toda una conspiración del propio, bueno, de casi toda la jerarquía de la Catedral de Santiago para que esas monjas abandonen ese convento en el que están. Son demasiado libres esas monjas. No puede ser. Eso sí que nos ha parecido una casualidad maravillosa, ¿no? Que lo que está contando Lorenzo y que escribió ya hace unos años coincida con esta situación de ahora, nos parece muy simpático. Porque es verdad que los monasterios eran territorios absolutamente autónomos, por eso hacían negocios como hacían. Y por eso estas monjas, que en el fondo
también las monjas en la Edad Media no eran todas, digamos, las que sí, eran hijas de familias que aportaban la dote y que una de las, quizás las más jóvenes, iban allá. También eran muchas mujeres viudas o mujeres que habían tenido una experiencia quizás mucho más dura en la vida, prostitutas, etcétera, y que se recogían a sagrado, o sea, que volvían, digamos, de alguna manera, entendían que el convento de monjas, aparte de su religiosidad, era un buen refugio para huir de un mundo que les había maltratado, ¿no? Esas monjas de la Santa Compañía son monjas que huyen del mundo que les ha maltratado y también son terriblemente modernas. Así que esas son las claves que quiero pensar que explican el éxito de estas novelas, porque sin autor, sin fotografía de él, sin entrevistas dedicadas a ninguna, la verdad es que están corriendo digamos, con el boca a oreja, que es maravilloso. Nos queda poco tiempo. Yo te quería preguntar, has contado tus impresiones, tu percepción del éxito que han ido alcanzando las novelas, pero ¿qué piensa Acevedo? Algo te habrá dicho, de alguna manera se habrá manifestado al respecto. Acevedo está feliz. Acevedo está feliz y una de sus últimas alegrías es ser nominado a un premio de novela histórica, que le parece simpaticísimo, porque yo le he contado, bueno, alguien lo ha comentado en algún artículo, en estas especies de seminarios que son muy interesantes, por otra parte, que yo no conocía, de cómo se vivía en la Edad Media, la ruta del románico, cómo era un monasterio, cómo es un claustro románico. Me han contado que los especialistas que han dado estos cursos empiezan a recomendar la Taberna de Silos como una recreación magnífica de todo lo que era la vida cotidiana en un monasterio. Entonces creo que esa nominación en el Premio Espartaco para él es la confirmación de que todo lo que ha puesto ahí pues está de alguna manera refrendado por los lectores de novela histórica y por los especialistas que le han dicho que él ha leído, que es una lectura magnífica para saber cómo se vivía en esa época. Así que está feliz. Y por eso fue cuando dijo que le encantaría venir, que conoce la Semana Negra porque la sigue desde hace tiempo. ¿Puede estar aquí? Yo creo que no, me lo hubiera dicho, bueno, igual no me ha dicho nada, pero y no lo conozco, no. Me dijo luego que si no ha dado ninguna entrevista, si no ha salido, prefiere no jugar con el riesgo, pero que se siente muy honrado de que lo hayáis invitado. Muy pues lo normal es que en la Semana Negra terminemos las presentaciones anunciando que el autor va a estar al fondo firmando ejemplares, cosa que aquí no va a pasar. No sé si, imagino que no te habrá expedido un acta notarial para que tú puedas firmar en su nombre. Pero yo sí os recomiendo encarecidamente que os hagáis con cualquiera de las dos novelas o con las dos, porque son novelas apasionantes, son novelas divertidísimas, son novelas magníficas y lo pasaréis muy bien leyéndolas y aprenderéis mucho y además podréis participar de lo que seguramente se siga convirtiendo en un fenómeno aún mayor de lo que ya es. Yo quiero darle las gracias a Juan Cerezo por prestarse a dar la cara en nombre de ese autor desconocido y os pido que le demos un fuerte aplauso. Esto es la Semana Negra y sigue. Gracias. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.